Durante 2 días, Málaga se convirtió en el epicentro del desarrollo independiente de videojuegos en España. El objetivo es proporcionar un espacio a desarrolladores independientes en el que puedan exponer sus proyectos al público asistente, estar en contacto con otros colegas del sector, recibir feedback y participar en algunos de los eventos paralelos que se prepararon. Nos lo cuenta uno de sus organizadores. Este es el tercer evento, es el primero que hacemos fuera de Madrid, los otros dos fueron en el 2017 y 2018 en Madrid. Empezamos con algo bastante pequeñito, funcionó muy bien, lo hicimos crecer bastante, funcionó aún mejor y con ese paquete vinimos a Apolo y estuvieron encantados de acogernos y aquí estamos. Y además se montó con el objetivo de realizar una fotografía del desarrollo español. Notamos que el aficionado al videojuego está muy atento al videojuego más mainstream, más AAA, más conocido, más caro sobre todo, pero tiene un desconocimiento bastante amplio sobre lo que se está haciendo en España. Entonces, a raíz de ahí quisimos montar un evento que juntara diversos equipos de desarrollo y que cualquier visitante pudiera hacerse una idea completa de lo que se está haciendo dentro de nuestras fronteras. Más allá de eso, también incluimos una serie de charlas y ponencias, mesas redondas, para ampliar un poco esta visión y llegar con más facilidad al usuario. Bueno, pues en esta edición de IndieMad Málaga tenemos 32 equipos de desarrollo que están exponiendo sus proyectos. Tenemos 3 asociaciones, que son FENDEPS, que es una asociación de mujeres relacionadas con el videojuego. Tenemos Gamer, que es una asociación LGTBI relacionada con el videojuego, y Malagayam, que es Malagayam y cualquiera que esté aquí ya los conoce. Y luego tenemos creo que son 12 ponentes, 12 charlas, que se dividen entre la parte más cultural, la parte de negocio. Tenemos también un debate interesantillo relacionado entre la industria de animación y la industria del videojuego, que además son dos industrias muy condenadas a entenderse y que están haciendo pequeñas colaboraciones que funcionan bastante bien. Vamos a grabar un podcast en directo, en fin. Tenemos montado un sarao interesante. El mundo de los videojuegos indie sin duda es muy atractivo, pero ¿cuál es el estado real de la industria española de este sector? La industria española de desarrollo de videojuegos, el 80 y tantos %, y te hablo de memoria, pertenece al sector independiente. Esto significa que son empresas o microempresas, o ni siquiera empresas, normalmente de 5 o menos personas. La facturación de este 80 y tantos creo que corresponde en torno a un 15%, con lo cual nos podemos hacer una idea de que muchísima gente está moviendo muy poco dinero. ¿A qué se debe esto? Principalmente al desconocimiento. Hay un gran desconocimiento dentro del consumidor español que tira siempre por otro tipo de productos, y luego la dificultad de sacar un proyecto adelante, que se alarga mucho, etcétera, etcétera. Todo esto empezó cuando yo había trabajado en otros proyectos junto a mi socio Pablo, y fue que un día fue a un bar, yo trabajaba de camarero y me dijo: oye, tengo una idea para un proyecto. Y yo dije: vale, venga. Entonces al día siguiente nos sentamos, nos pusimos a esbozar en el garaje de nuestros padres y poco a poco estuvimos trabajando en el garaje de lunes a domingo, de 6 de la mañana a 1 de la noche, sin parar, hasta que nos llamaron del EGX de Londres por un Real Engine para que fuéramos allí patrocinados por ellos. Entonces ya fue como por fin algo. Y finalmente después nos llamaron para el Polo Digital, nos volvimos de Granada, nosotros trabajamos en Granada, nos turnábamos de garaje para el tema de la luz, y metimos allí a un equipo de 4 personas que nos estuvieron ayudando y colaborando durante un tiempo, y ahora estamos en el Polo Digital y dentro de poco esperamos eso, lanzar el Kickstarter y poco a poco seguir para adelante. Ha sido un camino bastante duro, la verdad. Lo bueno y lo malo del juego independiente. Lo bueno, evidentemente, es la libertad. Quiero decir, puedes abordar temas que no están dentro del sector más industrial, con lo cual si quieres hacer un juego de una anciana que pasea por un parque contando palomas, lo puedes hacer. Te puedes salir del triunvirato de guerrero, soldado, no sé, lo de siempre, ¿no? Futbolista. La parte mala, pues como en todo sector independiente, sea cine, videojuegos, libros, literatura o música, es que al estar fuera del circuito tienes que encontrar tu target, y eso muchas veces es complicado. Puede que no exista, o puede que tu target sea tan nicho que no te dé para vivir. Bueno,
espero que se pueda vivir de los juegos indie, porque si no... Seguro que sí. Seguro que se puede llegar a vivir de los juegos indie, pero es difícil, es muy difícil. Ahora mismo tenemos una crítica muy grande hacia los juegos indie. No somos grandes juegos, no somos grandes empresas. Es muy difícil hacer un proyecto con un equipo pequeño, es muy difícil hacerlo con tan pocos recursos y es muy difícil monetizarlo, moverlo. Es muy difícil, es un mundo muy difícil. Básicamente estás viviendo de lo que te gusta, pero poder vivir de esto es poder vivir de un sueño, y los sueños son difíciles. Y ha llegado el momento de que los propios desarrolladores nos hablen sobre sus juegos. Bien, Wizard's Tourney es un party game para hasta 4 jugadores, en el que cada jugador encarna el papel de un mago, los cuales se enfrentan en una serie de caóticas y divertidas pruebas para alzarse con el título, digamos así, de Gran Archimago. Todas las pruebas forman parte, como digo, de un torneo en el que esas pruebas lo componen unas mecánicas bastante sencillas, fáciles de aprender. Es un juego en el que se aprende, como digo, bastante rápido, pero después cuesta un poco dominarlo. Y ahí es donde también tenemos un poco el pique entre los jugadores. Creemos que es un party game muy familiar y ese es un poco su objetivo. Tenemos más juegos, de hecho también estamos trabajando con videojuegos en realidad virtual, realidad aumentada. De hecho, en breve sacaremos 2 o 3 juegos pequeñitos de realidad aumentada. Tenemos juegos para móviles, para dispositivos móviles. De hecho, fue el primero Quest to Atlas en el que comercializamos. Y también una serie de proyectos no tanto como juegos, pero sí relacionados con la gamificación, como pueden ser visitas virtuales o juegos específicos para empresas. Como digo, siempre pendiente del apartado de la gamificación. Bueno, pues nosotros tenemos varios juegos, ¿vale? Tenemos juegos de los Rupees, que es una aventura 3D, que está para plataformas, está para móviles, para VR. También tenemos un juego de carrera, que es Moa Racing, que es el juego que hicimos el año pasado, y ahora nuestro último juego es Marvelous Animals, un juego de animales que tienes que hacer rodar por una serie de plataformas. El juego este de Marvel lo hemos publicado con Badlands Publishing, que es nuestro primer publisher para juegos móviles, y de hecho nos ha dado inversión para hacer el juego, y nada, y un juego divertido para que jueguen tanto niños como, gente mayores. Marvel está disponible para Android, para iPhone, lo hemos sacado hace un par de semanas, esperamos que, estamos teniendo bien de descarga, y los otros juegos que tenemos están para realidad virtual. Pero de los Rupees puedes jugarlo con Carboa, puedes jugarlo en la Oculus. Bueno, en la Oculus vamos a publicarlo, pero aquí en el Polo tenemos para poder enseñarlo, la verdad. Esto es Poki Doki Paradise, que es un juego que hicimos para una Jam y que, ganamos la Jam, estuvimos en el EGX en Birmingham el año pasado, y a raíz de eso pues lo fuimos escalando. Estoy trabajando con un artista que se llama Karen Teixeira de Londres, y estamos haciendo este juego, que es un party game de 1 a 9 jugadores. Tenemos 9 teclas y podemos jugar nosotros solos o hasta con 9 amigos, y entonces es una colección de minijuegos, todos muy locos, todos un poco tontos, y es de intentar coordinarnos y intentar completar los objetivos entre todos, que lógicamente pues sale mal porque es difícil coordinarse. Y además pues lo vamos a tener en varios eventos. Va a estar en el Norwich Game Festival a final de mes, estuvo en el EGX Red de Londres hace unas semanas, y lo vamos a tener por bastantes más eventos en Reino Unido a lo largo del verano. Ahora mismo somos 2 personas que trabajamos en nuestro tiempo libre. Karen, ella trabaja como freelancer, como autónoma, entonces ella tiene sus proyectos y una vez a la semana pues trabaja en Poki Doki Paradise. Yo tengo una empresa en Madrid de videojuegos que se llama Pixel Games, y en mis ratos libres pues voy trabajando aquí. Entonces es un juego muy pequeñito, porque al final le dedicamos a la semana, no sé, unas 3-4 horas cada uno. Es muy pequeñito, pero los 2 estamos acostumbrados a trabajar en este tipo de juegos en nuestro tiempo libre. Entonces, aunque le vamos dedicando poquitas horas de aquí a allá, queremos que sea pulido, que sea divertido y que quede muy bien. Y pues, por ejemplo, en el último evento que estuvimos, Eurogamer lo colocó entre los mejores del evento, y estamos muy contentos con cómo está quedando, ¿no? Y bueno, pues lógicamente intentamos, la idea es sacarlo a la venta y demás, pero ni Karen ni yo dependemos de este juego para nuestro soporte económico. Es decir, cada uno tenemos nuestros trabajos, y esto es algo que vamos a venderlo y esperamos que vaya bien, pero no dependemos de él para vivir. Nosotros somos Rodaja, somos 3 hermanos y un muy buen amigo, y empezamos a hacer juegos hace ya 5 años, y llevamos desde entonces pues haciendo un montón de juegos. Empezamos principalmente con los juegos multijugador local, que son un poco lo nuestro.
y hemos hecho un montón de juegos de jam, juegos muy pequeñitos, pero siempre, al final siempre la mejor parte de esto siempre es venir a las ferias a jugar con los amigos y a ver a nuestros amigos realmente y jugar a los juegos de unos y de otros. Llevamos un par de años también haciendo juegos profesionalmente, un poco más metidos en esto, y ahora estamos un poco volviendo a simplemente hacer los juegos chiquititos que nos gusta hacer y hacerlos porque queremos. Las Arañas es un juego multijugador local para jugar con tus amigos pegándote codazos, un juego ultraviolento de arañas robóticas que trepan por las paredes, por el techo, se pegan tiros del mismo tamaño que ellas mismas, y básicamente todo explota por todas partes. Muchas explosiones, los movimientos súper violentos, y básicamente consiste en que te grites y te pelees con tus amigos hasta que dejen de ser tus amigos. Oniria es el mundo de los sueños, el reino de las 3 Zetas, y resulta de que hoy por hoy, por culpa de las nuevas tecnologías, de internet y de la televisión, el mundo de los sueños se ha debilitado, porque funciona por la imaginación y los niños han empezado a perderla. Entonces, un mundo de menor tamaño, el de las pesadillas, se ha levantado y ha aprovechado y ha empezado a corromper el mundo del sueño y se ha vuelto tan fuerte que se ha materializado en el mundo real y ha raptado a los niños de sus camas y se lo ha llevado a sus peores pesadillas. Entonces Nayati, que es este héroe, un niño que no tiene, bueno, de género no binario, es la representación del jugador, de la infancia del jugador, es el que tiene que rescatarlos, junto a un atrapasueños en el que va capturando a sus enemigos y distintos kigurumis y invocaciones. Las invocaciones son peluches, juguetes. Los kigurumis y los pijamas te dan habilidades, pues el de rana, doble salto, el de la armadura te da más fuerza, el de mago, más magia, y los atrapasueños, según el que tengas, van cambiando la cantidad de enemigos que te caben dentro y el tipo de arma que sale. El lobby es su cuarto. El punto de guardado viene a ser tu habitación, o sea, en tu diario guardas partida, en tu estantería tienes los extras, en el armario es donde te cambias de ropa, y en el baúl coges las invocaciones o juguetes y al mismo tiempo equipas los atrapasueños en tu estantería. Hay un montón de mundos distintos. Están desde 20.000 leguas de viaje submarino hasta Jurassic Dreams, Star Dreams. Cada cama es un portal al mundo de los sueños, ¿vale? Entonces, cada cama te lleva a uno de los distintos mundos. Cada mundo está corrompido por un tipo de pesadilla. Por ejemplo, en el mundo de las chucherías, el mundo de los dulces, el enemigo final, el boss final, es un dentista gigante, por poner un ejemplo. La gracia está en la mecánica de juego. Los enemigos, los bosses, no tienen vida sino enemigos. Entonces, esto que vemos aquí es un atrapasueños y dependiendo de la cantidad de enemigos que tenemos, se va llenando. Cuando llega al límite, cuando llega a 5 en este arma, el atrapasueños estalla. Y cuando estalla, todos los enemigos que tienes dentro salen del arma. Entonces, cuando estás luchando contra un boss, no le quitas vidas sino enemigos. Y de repente estalla y te ves contra el boss y 20 enemigos más. La gracia es que estos enemigos también te ayudan a poder modificar el mundo de los sueños, corromperlo, romperlo y generar nuevos caminos. Entonces, tus enemigos son tus mayores aliados y al mismo tiempo tus mayores enemigos. La idea inicial es sacarlo para PC, pero queremos sacarlo para todas las plataformas. La idea es generar un juego de acción y aventuras en plataforma en tercera persona indie, que se pueda jugar tanto en PS4 como en Nintendo Switch como en PC. Los lenguajes que ahora mismo son más demandados a nivel profesional, pues claramente son Java, JavaScript, Python, C#. ¿Dónde aplicar cada uno de ellos? Pues bueno, hay lenguajes que son más adaptables a ciertas edades, como puede ser Python, incluso JavaScript, porque se mezcla también mucho con otras tecnologías, como puede ser Arduino, incluso con HTML, y otros lenguajes que son más duros de empezar o más complejos, que requieren una estructura mayor, como pueden ser Java, que tiene un ecosistema enorme. Yo recomendaría, porque sí es cierto que hoy tenemos herramientas tipo Scratch, yo recomendaría que desde pequeño también se le fuera introduciendo lo que es el código real, no todo a través de módulos y bloques. ¿Y qué lenguaje sería apropiado, por ejemplo, para empezar en primaria?
Yo personalmente empezaría con JavaScript, con un JavaScript muy sencillo, que el JavaScript lo bueno que tiene es que a medida que vas desarrollando cualquier código se va viendo rápidamente en la pantalla, y hoy día hay muchísimos recursos que te permiten que lo haga también visual y lo haga atractivo, y así acostumbrar al chaval desde pequeño a programar con lenguaje real, a ir depurando errores, a ir viendo situaciones reales de programación. Scratch, desde mi punto de vista, que lo hemos usado incluso este año con grado medio a través del bilingüismo, lo hemos usado para introducir un poco al alumnado a la programación. Me gusta, pero como juego inicial para introducirnos a la programación. Una herramienta que es del Smith, que es una herramienta muy potente que nos permite acercarnos, como hemos dicho, a la programación. Pero a medida que esto va creciendo, a medida que crece el código, pues se vuelve muy incómodo y no llega a ser un lenguaje real, porque además está en su entorno, aunque tiene algunas opciones de conversión, pero como inicio me parece genial, pero no hay que olvidar que no es un lenguaje que se use después en la realidad, porque los lenguajes reales después tienen otro tipo de ecosistema, de entornos en los que se embeben, de manejo de carpetas, de ficheros, de interacción con los sistemas operativos, de despliegue, es decir, muchas otras cosas que no es solo código, que también está bien que vayamos introduciendo en esas otras competencias, no solo en el código embebido en una aplicación, para que los alumnos vayan abriéndose sus miras, incluso especializarse en otras tareas que no solo sea el código. ¿Cómo enfocaríamos la programación en el pensamiento computacional y la programación propiamente dicha en un nivel educativo como es la primaria? Pues, por ejemplo, yo empezaríamos, por supuesto, paso a paso y poco a poco, pero el videojuego es un recurso que va a hacer que el alumno se motive 100%, porque el código puede ser odiado por los chicos de primaria o puede ser visto como una herramienta que le va a permitir conseguir los objetivos que está persiguiendo, que es hacer un videojuego. Entonces, en este caso, ¿yo cómo lo haría desde primaria? Pues lo haríamos a través de videojuegos reales. Hay herramientas como Rempi, por ejemplo, que te permite hacer novelas gráficas, videojuegos, que te permite a través de Python crear un pequeño videojuego con unas pequeñas estructuras de código. Asimismo, también con JavaScript, empezando con unas pequeñas estructuras de código, te permite hacer un videojuego que aparte tiene lo que es la creación de personajes, el guión, etcétera, etcétera. Luego, yo aconsejaría, para aprender a programar y para brindarle la oportunidad de adquirir conocimiento de programación, bueno, yo lo haría con videojuegos. Lo que es la parte de creación de videojuegos es ideal para que el alumno se motive, incluso sin darse cuenta, está aprendiendo tecnologías ya más superiores, más avanzadas, pero como su objetivo es ver que el muñeco se mueve, que interactúe, que aumenten las puntuaciones, etcétera, etcétera, pues va a hacer que vea que las variables significan y para qué sirven, para que vea que las funciones, que cuando se choca tiene que quitarle una vida, etcétera, etcétera. Luego, la vía videojuego vista desde un modo educativo es ideal. Y no solo, como hemos dicho, el videojuego no es solo programar. Al final, como hay un ecosistema muy grande de otras competencias digitales que se pueden ir aprendiendo, pues lo mismo hay algún alumno que está más especializado o que tiene más talento para el diseño gráfico y que va a encajar perfectamente con ese código, y que al final lo que va a hacer es trabajar sobre un proyecto en el que diferentes grupos van a ir haciendo diferentes partes del videojuego, pero todos van a ir aprendiendo unos de otros. Así que me parece ideal lo que es enseñar programación a través de los videojuegos. Videojuegos básicos estamos hablando, no estamos hablando de tecnología tipo Unity ni modelado 3D para una primaria, pero hoy día tenemos herramientas que con programación HTML5, JavaScript, con framework tipo Phaser, que nos permite hacer rápidamente, con poco código, te permite ya ver en el navegador juego, pues me parece ideal. Yo personalmente veo que un niño cuando juega aprende una serie de habilidades de estrategia, de reacción, de capacidad espacial, de trabajo en equipo, etcétera, que le aportan, y aparte, por supuesto, le aporta rapidez, multitarea. Yo creo que aportan muchas habilidades personales. Lo que ocurre es verdad que también hay que, la labor de los padres, de equilibrar ese número de horas, esas tareas que están haciendo, hay que equilibrarlas y darle un balance, y no que el niño esté una tarde entera o días enteros jugando y que no quiera hacer otra cosa. Por supuesto, con equilibrio, yo lo veo algo muy saludable y muy interesante. Que un niño juegue con videojuegos violentos, todo depende de qué tipo de violencia tenga.
Yo recuerdo otra vez a mi infancia y yo he visto películas como Rambo y he jugado a videojuegos violentos, de matar, y no nos ha pasado nada. Yo no he salido a la calle a pelearme, ni mucho menos. Entonces, yo creo que por supuesto no hay que relacionar directamente lo que es el jugar con un juego violento con que el niño va a ser violento, que le va a causar algún trauma. Y lo que sí es verdad que eso le crea una emoción de reto, de conseguir, de luchar, de no sé cuánto, que es un ocio que a todos nos gusta, mayores y pequeños. Hoy vamos a hablar del Sinclair Spectrum Plus 3, que es este ordenador que tenemos aquí. En otros programas ya se ha hablado del Spectrum Plus 2 y este sería el último modelo que salió de Sinclair, aunque ya no lo fabricaba Sinclair, ya lo fabricaba Amstrad. El Plus 2, Plus 2A, B y este Plus 3 y el Plus 3B ya lo fabricaba Amstrad. De hecho, el rediseño de lo que era el ordenador por fuera sigue mucho lo que era la filosofía de los ordenadores de Amstrad CPC, que hablaremos en otro programa. Este ordenador, que realmente salió antes que los Plus 2, tiene incorporado una disquetera de 3 pulgadas, que no es una disquetera, un tamaño de disquete habitual en absoluto. De hecho, que yo sepa, pocos ordenadores lo tienen. Este ordenador, el CPC 6128 y probablemente otros ordenadores de Amstrad, pero no conozco ninguno más que tenga ese tipo de disquete. Pues como este ordenador lo fabricaba Amstrad, pues decidió poner la disquetera igual que hacía con sus ordenadores de serie. Eso permitía que, obviamente, la disquetera es muchísimo más rápida que la cinta, permitía que la carga fuera prácticamente instantánea. En 10 segundos tenía un juego, un programa o lo que fuera cargado, si lo comparábamos con los 3-4 minutos que podía tardar lo que era la carga desde cinta, que había que cargar la pantalla, bueno, la transferencia era bastante lenta. Con respecto al resto del ordenador, pues se mantuvo el teclado similar a... Bueno, se mantuvo, el diseño era el mismo para los Plus 2 y este Plus 3, con este tipo de teclado. El ordenador tenía 128K de RAM. Lo bueno que tenía era que si estábamos cargando desde disquete, algún software, algunos videojuegos permitían aprovechar esos 128K y cargar el juego completo en memoria, en lugar de ir cargando poco a poco o por fase, ya que había sitio de sobra en la memoria para almacenar todo el programa. Conectores. Pues este ordenador tiene un montón de conectores. Tiene una entrada para poder realmente cargar los juegos o los programas desde cinta, porque al tener una disquetera interna debe tener alguna forma de acceder a todo el software que había cinta. La mayoría del software para este ordenador, para los ordenadores Sinclair, salió en cinta. De hecho, hay poco software específico para este Plus 3. Se hicieron packs, sobre todo, de videojuegos, a lo mejor venían 2 videojuegos en un disquete, 4, ya depende, porque había que transformarlo a este nuevo formato de disquete. Bien, pues este conector nos permitía cargar las cintas normal y corriente con un reproductor de cinta normal. Se puede conectar a una televisión, ¿vale? También se puede conectar a un monitor o una televisión actual incluso, con esta salida que tenemos aquí, que es una salida RGB. Después tenía una salida auxiliar para conectar distintos tipos de periféricos, para conectar mediante RS232 algún dispositivo o incluso un teclado MIDI. De hecho, este conector es para eso, para conectar un teclado MIDI y poder hacer música con el ordenador. Tenía un bus de expansión para distintos periféricos, una impresora, por ejemplo, la alimentación. Aquí sí hay un puerto de impresora específico y además este ordenador permitía una segunda unidad de disquete, con lo cual se podían tener 2, una interna, la que venía con el ordenador, y otra externa. Más características, pues en este ordenador sí había 2 puertos de joystick, pero tenían la particularidad de que aunque aparentemente seguían la norma Atari, porque el conector es exactamente el mismo, lo que hicieron fue mezclar las líneas de forma que ya no fueran compatibles. Entonces tuvieras que comprar sus joysticks. Entonces no le valía a cualquiera. ¿Qué pasó? Pues que obviamente hubo empresas que se dedicaron a hacer adaptadores que lo único que hacían era volver a cruzar las líneas para que cualquier joystick de la norma Atari, que eran la inmensa mayoría, funcionaran con este ordenador. Con respecto al resto de características, pues las mismas que cualquier Spectrum. Prácticamente se sigue la compatibilidad desde el primer Spectrum, el ZX Spectrum
el de 48K, el GOMA, se mantiene aproximadamente la compatibilidad porque conforme se fueron rediseñando las placas y se fue evolucionando lo que era el hardware, pues había ciertos videojuegos sobre todo que aprovechaban errores de lo que era el hardware para hacer que funcionara mejor. Claro, al solucionar esos problemas en los ordenadores más modernos no funcionaban, dejaban de funcionar esos videojuegos. ¿Qué pasó? Pues que hubo que, en algunos casos, rediseñar o retocar esos videojuegos para que realmente fueran compatibles con este tipo de máquinas.